Vamos a saludar en nuestro tiempo de entrevista a César Rodríguez, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, que ya está con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablábamos de esa estabilización que ustedes creen que puede ocurrir en este año 2023, cifras similares a las de 2022. No sé si puede, según su opinión y su evidencia científica, consolidarse una tendencia a la baja. Bueno, lo que sí sabemos en este momento, porque son cifras estimativas, es que parece que los casos que vamos a tener en el año 2023 van a ser muy similares a los que tuvimos en años previos. Puede haber muchos factores que influyan, pero sí que es cierto que algunos también pueden estar relacionados con una disminución del diagnóstico de casos que tuvimos durante los meses de pandemia, aunque también hay una reducción en algunos diagnósticos que viene determinada por la implementación de algunas medidas de prevención que son útiles. El hábito tabáquico, por ejemplo, en varones parece que está disminuyendo y eso podría influir en una reducción del número de casos de cáncer de pulmón y de otros tumores relacionados con el tabaco, aunque por desgracia en el caso de las mujeres esto está en incremento. Y algunas campañas de cribado, como las de cáncer colorectal, permiten la detección de lesiones que todavía no son tumores y que pueden ser tratadas antes de que puedan desarrollar un tumor. Los factores, por tanto, pueden ser múltiples y las causas las vamos a ver en los próximos años cuando veamos si esto es una realidad, si hay una estabilización del número de casos o es algo, digamos, circunstancial. Habla usted del tabaco, sabemos que es una sustancia muy nociva que puede contribuir a generar casos de cáncer, sabemos que ocurre también con el alcohol, pero por ejemplo, ¿cómo puede contribuir la obesidad? Bueno, pues sabemos en este momento que la obesidad es dentro de los factores prevenibles, de los factores evitables de cáncer, es uno de los más importantes. Hay que tener en cuenta que en este momento se considera que más de la mitad de la población masculina en España y casi la mitad de la población femenina, o sea que en global hablaríamos de que la mitad de la población española tiene un cierto grado de sobrepeso. Y la obesidad está relacionada con el desarrollo de muchos tipos de tumores, cáncer de mama, de tumores digestivos y de otros, por mecanismos muy variados, en algunos casos por un trasfondo hormonal y en otros casos por unas vías un poquito más complejas. La obesidad no es un factor único. La obesidad casi siempre tiene que ver con la dieta, tiene que ver con el ejercicio físico, tiene que ver a veces con el consumo de alcohol. Entonces, cuando ponemos todos estos factores de riesgo evitables, obesidad, ejercicio físico, alcohol, por supuesto el tabaco, sabemos que podríamos, digamos, eliminando estos factores evitables, reducir hasta un tercio de los casos de cáncer que se diagnostican al año en una población. Pero sí, la obesidad es un problema, el alcohol es otro problema significativo, el tabaco lo ha sido siempre y hay que seguir incidiendo en ello, y todo lo relacionado con ejercicio físico y sedentarismo también lo es. Hablábamos de que es la segunda causa de muerte en nuestro país, solo está por delante la de las enfermedades circulatorias, donde estarían los ictus, los infartos, etcétera. En estos, pues influye mucho el estrés. Le pregunto, ¿en el caso del cáncer también influye el estrés? Bueno, se han hecho muchos estudios y se ha especulado mucho acerca de si el estrés o las situaciones de cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, etcétera, podrían tener influencia en el desarrollo de tumores, pues por influencia sobre la inmunovigilancia, ¿no? Pero nunca ha habido datos concluyentes acerca de esto. Por tanto, no podríamos considerar que esto es un factor de riesgo. Y lo que sí sabemos es que el cáncer en este momento es la segunda causa de muerte global en España, pero en varones es la primera y en mujeres la segunda. Y con respecto a los tipos de cáncer que más se diagnostican, ¿ha cambiado la tipología en las últimas décadas? No, se mantiene constante. Lo que está cambiando es un poco la proporción. En varones, el cáncer con mayor número de diagnósticos a lo largo del año en España es el cáncer de próstata y en mujeres es el cáncer de mama. Cuando consideramos población masculina y femenina junta, toda la población española es el cáncer colorectal el que se lleva la palma, es el que tiene mayor número de diagnósticos. Lo que sí asistimos es a algunos cambios de tendencia. Por ejemplo, el número creciente de diagnósticos de cáncer de pulmón en mujeres, que se está convirtiendo en un problema de salud, todavía lejos del que hay en varones, pero creciente. Y, por ejemplo, esto se traduce en mortalidad. La primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres en España siempre ha sido el cáncer de mama, con unas 6.000 muertes al año, pero en este momento el cáncer de pulmón, como además tiene un pronóstico peor, por desgracia, se aproxima mucho a las cifras de muertes por cáncer en mujeres y está a punto de sobrepasar el cáncer de mama como primera causa de muerte en la mujer en España, por cáncer.
Esta es una cuestión que llama mucho la atención, sobre todo porque cada vez son más las personas que dejan de fumar, no existe ese hábito de hace décadas, también se ha prohibido en muchos establecimientos, casi es anecdótico, ¿no?, el encontrarnos a una persona fumando en un lugar público. ¿Por qué entonces se produce ese incremento de casos graves de cáncer de pulmón? Bueno, el número de casos de cáncer de pulmón, como decía, lo que hay claramente una disminución del hábito tabáquico que es más marcada en varones, y realmente lo que estamos arrastrando cuando un cáncer de pulmón tiene lugar o cuando tiene lugar un cáncer relacionado con el tabaco, que no solo es el cáncer de pulmón, tumores de la vía aerodigestiva superior, cáncer de vejiga, etcétera, lo que vemos es la exposición al tabaco no de un momento puntual, sino de muchos años atrás. Y por tanto ahora estamos asistiendo a una reducción del hábito tabáquico que ha sido modesta, pero palpable en varones, mientras que en las décadas previas lo que asistimos es a un incremento muy significativo de la incorporación de la mujer a este hábito de fumar, y es lo que ahora probablemente estamos viendo. Entonces, es un problema de salud global. Un tercio de los tumores que se diagnostican en el mundo tienen que ver con el tabaco. Es decir, si quitáramos el tabaco, un tercio de las muertes por cáncer en el mundo tienen que ver con el tabaco. Si quitáramos el tabaco, habría un tercio menos de mortalidad mundial por cáncer. Y, por tanto, esta tendencia claramente tiene que cambiarse con medidas fundamentalmente de educación sanitaria y de concienciación a la población, que creo que ya se están llevando a cabo, pero que todavía hay que consolidarlas. Y creo que un reto es el del alcohol, porque tiene un trasfondo mucho más social y más difícil a veces de concienciar a la población general. Estamos terminando nuestro tiempo de entrevista, pero quería hacerle una última pregunta. ¿Qué condiciones tendrían que darse? No sé si ustedes son optimistas o no en relación a lo que le voy a preguntar. ¿Cree que podríamos ver más pronto que tarde el cáncer convertido en una enfermedad crónica más que en una enfermedad mortal? Bueno, hay una clara, en este momento hay una clara tendencia a que cada vez curemos más cáncer. La supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años. Cada vez curamos más cánceres en estadios precoces, es decir, gente que no es que cronifiquemos, es que nunca va a volver a tener la enfermedad, pero por desgracia en algunos tumores sigue habiendo unas cifras de mortalidad muy altas. Lo que sí asistimos en este momento es una prolongación de la supervivencia con mucha mejor calidad de vida gracias a terapias mucho más específicas, mucho más de precisión y personalizadas, pero todavía muy lejos de la cronificación de la enfermedad en estadios avanzados. Asistiremos a ello sí, poner un horizonte temporal yo creo que es muy arriesgado, pero claramente la supervivencia se está prolongando y se está prolongando sobre todo con lo que más nos interesa, mejor calidad de vida y tratamientos mucho más específicos. Bueno, pues esperemos que la ciencia, la investigación siga caminando hacia esa, esperamos que pronta realidad de que se convierta en una enfermedad crónica. La supervivencia va mejorando, como nos está contando, y sobre todo que la ciencia pueda disponer de fondos para seguir llevando a cabo esas investigaciones. César Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros por la invitación.